Y después de escuchar esta síntesis, nos disponemos a dar el tercer paso de la metodología propuesta para el desarrollo de este coloquio. Ya se ha presentado el análisis de la vida religiosa en la Arquidiócesis de México, se han presentado también elementos internos y externos para hacer una valoración crítica y realista de la vida religiosa, y ahora es momento para lanzar propuestas y vislumbrar el camino que ha de tomarse para mantener viva la utopía del reino. Para este momento, damos la bienvenida a la hermana Dolores Palencia, que presenta la conferencia La praxis de la vida religiosa. La hermana Dolores Palencia, lo esencial de su vida es ser religiosa, opción que ha marcado su caminar pastoral en temas de educación, trabajo en comunidades especiales de base rurales y con los indígenas, así como acompañamiento a refugiados y migrantes. En su congregación participa por segunda ocasión como responsable de la provincia, además de haber colaborado en el Consejo General como responsable de África y Líbano. Tiene formación académica en educación y teología. La recibimos con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias y buenos días. Agradezco muchísimo la invitación. No siempre tiene la suerte de encontrarse con tantos varones en un solo golpe. El título que me dieron hablaba de praxis de vida religiosa. Yo tengo 44 años de haber hecho mi primer compromiso. Muchos de ustedes ni siquiera estaban en el pensamiento de Dios, no existían. Y esto remonta a todas las etapas distintas de vida religiosa que he vivido. Yo viví el Concilio Vaticano siendo laica comprometida con una vida apostólica que nacía de una familia cristiana. En ese compromiso como laica fui escuchando y descubriendo un llamado de Dios a la vida religiosa. Y entré después del concilio, en el año 69, cuando las congregaciones religiosas, y en particular la vida religiosa femenina, estaba en un periodo de renovación, de ruptura con muchísimos esquemas pasados, y también de conformarse propiamente como vida religiosa femenina, porque muchas congregaciones femeninas habían nacido dependientes de un esquema masculino, y se vivía a lo masculino. Bueno, entonces a mí me toca entrar en ese momento de cambio, nada más para que se den una idea de las cosas que uno vive. Yo entré cuando habían dicho hay que rehacer las constituciones, entonces pues las antiguas ya no estaban en vigor, las nuevas se estaban redactando. En el caso nuestro, por un equipo internacional que se reunía cada X tiempo y que aportaba según las culturas. Y cuando recibí yo en mis manos unas constituciones impresas y reconocidas por Roma, en el año 1987, cuando yo llegué al Consejo General, y me moría de la risa, porque yo dije, viví toda mi vida y toda mi formación sin constituciones impresas. Este papelito y el otro papelito, y ahora lo evaluamos, y ahora lo renovamos, y ahora lo cambiamos, y vivíamos. Yo creo, para mí hablar de praxis de vida religiosa implica de qué manera mi identidad profunda, lo que yo soy, lo que he querido ser, por aquello por lo que yo he optado, se hace presente en todos los momentos de mi vida. No es un hábito que me pongo y me quito, no es un ratito cuando rezo o cuando estoy en esta X actividad pastoral. Yo soy religiosa todos los momentos de mi vida, cuando me acuesto y cuando me levanto, cuando la hago bien y cuando la hago mal. O sea, yo soy esto. Y para mí, la praxis nace de mi identidad, de la manera como yo he comprendido, como yo he aprendido
y cómo he ido caminando en un crecimiento de mi relación personal con Jesucristo, a quien he optado por seguir a la manera del Evangelio y de una manera específica, de un carisma que me atrajo y que me ha dado una manera de ser. Entonces, para mí la praxis se refiere a la vida de todos los días, con una identidad que se manifiesta en mis relaciones interpersonales, en mi servicio, en mi trabajo, en mi palabra, en todo. Y yo creo que en esto no hay mucha teoría, hay experiencia de vida que está marcada con errores y con logros, pero que está marcada por una búsqueda y con una certeza de ser buscada. O sea, yo creo que de mi parte y de la parte de mucha vida religiosa hay una búsqueda permanente, pero hay también una certeza de ser buscada continuamente. Hay muchos intentos y muchos ensayos que nacen del amor y de la pasión. Yo creo que una vida religiosa sin pasión y sin amor no es vida religiosa. Y esta pasión y este amor reorientan continuamente, los pasos que se van dando, y esto requiere silencio y relectura y volver a empezar de nuevo. Y ha sido un caminar de vida religiosa marcada por una honda felicidad, una profunda realización personal, pero también con muchos momentos de oscuridad, de soledad, de crisis y de volver a empezar. Yo creo que esto a mí personalmente me ha llevado a decir, como los alcohólicos anónimos, 24 horas y volver a empezar. Y 24 horas y volver a empezar. Con la certeza, y yo creo que eso es lo más hondo, que quien me busca a mí no dice 24 horas, dice para siempre. Para siempre. Y eso es lo más hondo. Yo creo también que esta historia personal ha sido caminada junto con otras muchas personas, religiosos y religiosas, laicos y laicas, que han marcado la vida y que me han dejado algunas convicciones. Una que hace tiempo escuché en una super sabia conferencia y que no sé, le atribuían a Aristóteles y otras gentes, pero que a mí se me ha quedado grabada. Lo único permanente es el cambio. Eso es lo único permanente. Lo único permanente es el cambio. Otra convicción honda es que en mi vida, en mi caso, en mi opción y en el de muchas otras personas, laicos, laicas, religiosos y religiosas, el único absoluto es el reino de Dios. Y el camino es el seguimiento de Jesucristo desde el Evangelio. Y hay algo que marca de una manera muy especial nuestra opción de cristianos, y es desde y con los pobres. Y yo creo que este punto no debemos perderlo. Me parece que es un criterio que a lo largo de todos estos años de búsqueda, y mucho más en América Latina después de Medellín, hemos constatado que solamente la cercanía realmente cotidiana en nuestra mentalidad, en nuestra ideología, en nuestra manera de ser, en la vida cotidiana sencilla, al lado de los pobres, es quien nos reorienta en el seguimiento de Jesucristo y en la opción por su reino. Otra convicción es que no hay caminos hechos, no hay respuestas ni recetas, y lo que ayer fue muy bueno, hoy puede entorpecer el camino, y lo que hoy vemos como luz, mañana puede ser un obstáculo. No hay recetas. El camino es un camino que se hace todos los días
con errores, con logros, y esto es experiencia. Pero esto también lo que lo hace más humano. Somos profundamente humanos, religiosos y religiosas, no somos un mundo aparte. Somos parte de la humanidad y como tal vamos haciendo camino junto con otros. Y esta sería otra convicción. No hacemos el camino solos, aunque sea nuestro camino personal, aunque sea nuestra manera de ser personal, se realiza en comunidad, en pueblo y como humanidad. Ni estamos solos, ni nuestra vida tiene consecuencias solamente para nosotros o nosotras. Es una vida que siempre va a tener consecuencias en la sociedad. Por tanto, no podemos caminarla sola y solos. Bueno, esto es un poquito como para situarme. Ya, como dice por ahí el dicho, ya con la fecha, me calcularon la ficha, entonces bueno, ya podemos avanzar. Para mí hoy, algo que es muy importante y que creo que es que hay que situar, es el hondo deseo que yo siento en nuestra sociedad mexicana y latinoamericana de que la vida religiosa, femenina y masculina, realmente se involucre como ciudadanía. Es decir, que participemos, que seamos miembros a parte entera del pueblo de Dios y que vivamos como ciudadanas y ciudadanos lo que en nuestros países se está viviendo. Y yo creo que esto lo tenemos que buscar cada día y a partir de preguntas fundamentales, haciéndonoslas personalmente y en comunidad, en intercongregaciones, en relaciones abiertas con grupos de laicos y laicas comprometidas. ¿Cómo vivimos hoy nuestro compromiso evangélico? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros a construir una paz que nazca de la justicia en un mundo y en unos países que están desgarrados por la violencia y la desigualdad? ¿Cómo discernimos cada día nuestra misión desde presencias sencillas y desde lugares en los que nuestra voz puede ser un eco que apoye la voz de quienes más sufren? Yo creo que en sus congregaciones, en la mía, en la de muchos, pero también en muchos grupos de laicos y laicas, hay experiencias, hay caminos que no deberíamos dejar de releer y de aprender. Así como yo escucho que han visto la historia y el nacimiento de la vida consagrada en muchos momentos, y cómo surgen las congregaciones mendicantes, y cómo surgen las congregaciones misioneras, y ahora las nuevas comunidades y los nuevos grupos, creo que tendríamos que tener mucha más memoria histórica y volver a esta memoria para ver cuál ha sido la praxis de la vida religiosa en todos estos momentos que se abren como tiempos de gracia, como kairos en la vida de la sociedad y del mundo. Si releyéramos más y si tuviéramos más esta memoria histórica, me parece que podríamos aprender de la experiencia, no para repetir quizá los caminos, porque el mundo nos exige caminos nuevos. No es lo mismo en el año 68, yo se los puedo decir, en el año 78, cuando ya fue 79, cuando fue Puebla, en las comunidades rurales de Tabasco tratábamos de transmitirles a los campesinos para que entendieran qué era eso de Medellín y de Puebla y pudieran saber qué tocaba como comunidades eclesiales de base, y hacíamos monitos, imprimíamos en unos mimeógrafos medio rascuaches y repartíamos hojitas y tratábamos de explicar a la gente en grupitos. Hoy la tecnología, los teléfonos, las computadoras, la aldea global nos lleva a otros métodos. Pero ¿qué fue lo esencial de aquel momento? Fue que la iglesia comprometida de esa época, laicos y laicas y religiosos y religiosas, decíamos, esto que estamos oyendo de Medellín
tiene que llegar al pueblo, tiene que entenderlo con sus palabras y con sus lenguajes, tiene que hacerse vida para ellos. Si no, ¿de qué sirve que los obispos discutan, que los padrecitos comentemos, que haya libritos que se vendan? ¿Qué va a cambiar en la iglesia? ¿Cómo vamos a incidir en nuestra sociedad? Entonces, los métodos del 68 y del 78, viejísimos, viejísimos. Hay que inventar nuevo. Pero hoy Facebook nos hace maravillas para anunciar que ya hay una vigilia que se une a la marcha de Ayotzinapa el día 25. Y por Facebook pasa. Bueno, los medios son otros, pero volvamos a la memoria histórica. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que al pueblo le llegue, no que se quede en nuestra sabiduría académica de aulas. Entonces, me parece que esto es importante. ¿Y por qué comprometernos hoy en todo esto? Para mí es muy fuerte tocar el dolor de nuestro pueblo y no podemos mantenernos al margen de esto. Si escuchamos el grito de Raquel, si sabemos que Raquel no quiere consolarse porque sus hijos están muertos, si lo sentimos en nuestras entrañas, no nada más con análisis teóricos, sino si sentimos el dolor profundamente, nuestras acciones y nuestras vidas y nuestras palabras cambian. Hace un mes en la CIRM hablábamos algo de estos temas y una hermana se levantó y dijo: hace más de 15 meses yo tengo varios miembros de mi familia secuestrados. Para mí, desde el momento en que el dolor tocó mi familia, mi vida, mi acción y mi palabra han cambiado. Y yo creo que esto es algo fundamental. Y también yo creo que Isaías nos dice claramente que el ayuno que verdaderamente agrada y que lo que realmente estamos llamados a vivir es romper las cadenas injustas, es desatar las amarras y dejar libres a los oprimidos. Y creo que el Papa Francisco últimamente ha hecho una síntesis breve que por ahí circula en internet sobre 15 maneras de vivir el ayuno, que son muy sencillas, desde sonreír y dar las gracias. Sonreír y dar las gracias. Es decir, humanizar nuestro mundo otra vez. Volver a ser presentes los rasgos humanos que estamos perdiendo. Y pues Miqueas nos dice que lo único que se nos pide es practicar la justicia, saber amar y portarnos humildemente con nuestro Dios. Y yo creo que esto es el llamado para la vida religiosa hoy. ¿Cómo servir el reino hoy? ¿Cómo escuchar y ser sensibles a los clamores de nuestro pueblo? ¿Cómo animarnos a una entrega radical y acompañar a nuestro pueblo y a nuestros compañeros de camino? No hace mucho, Indosoc publicó una encuesta en donde se hablaba de la credibilidad de los mexicanos y mexicanas. Y en esa encuesta se decía que algo de lo que tenía un nivel de credibilidad más alto era la vida religiosa femenina. Ustedes disculpen. Por ahí hace rato dijeron que había habido más movimientos en la vida religiosa femenina que en la masculina. ¿Y qué es lo que le da credibilidad a la vida religiosa femenina? Que la mayor parte de la vida religiosa femenina, como lo decían en la síntesis anterior, hizo un movimiento de inserción, de cercanía, de vivir con la gente lo cotidiano, de estar en medio de ellos lo más cercanamente a ellos. A veces todavía los uniformitos y ciertos estilos nos separan, nuestros horarios bien cuadraditos, ¿no? Ya no puedo atender porque es hora de la oración, ya no puedo escuchar
porque tengo que ir a misa. Bueno, hay cosas que todavía rechinan, pero ese movimiento de inserción, ese caminar a ser una de tantas en medio del pueblo, pero con una identidad definida y clara, es lo que ha dado credibilidad a la vida religiosa femenina. Y yo creo que algo de lo más importante es que justamente porque la vida religiosa femenina durante años no ha sido valorada como digna de un reconocimiento, porque las mujeres tienen que estudiar teología. ¿Para qué quieren la teología las mujeres? Las monjas no necesitan prepararse académicamente. Para la cocina basta con saber cocinar. Y otras cosas de esas que están muy presentes en el ambiente eclesial y no eclesial. Pero eso nos permitió a muchas ir al lado del campesino y aprender de él. Estar con el indígena y aprender de él. Convivir con las mujeres y vivir junto con ellas en la sensibilidad, en la emoción, en el sentimiento que nos fue dando el sabernos también profundamente mujeres. Y sin decir que es correcto que las mujeres ni se preparen, ni se formen, ni nada, también es cierto que el tener las entrañas más cerca de la vida nos permiten tocar la vida de una manera distinta. Entonces, yo creo que eso es lo que nos da credibilidad, pero también es una enorme responsabilidad. Y yo aquí lo ampliaría no nada más a la vida religiosa femenina. Yo creo que hay una enorme responsabilidad también para la vida religiosa masculina, porque si nuestro pueblo cree en nosotros, es porque nos cree honestos y honestas. Y por eso no se vale aceptar privilegios, caer en la corrupción, hacer tranzas, mentir, vivir deshonestamente con una cara para este lado y otra cara para este. Y además, ser capaces de decirle a la gente, no, mira, según la moral cristiana, tú tienes que vivir así, así, así. Bueno, yo vivo así, 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 porque a veces pues hay que darse unas cuantas vacaciones. La identidad es todos los momentos de nuestra vida. Somos o no somos. Y la credibilidad que nuestro pueblo nos da también una enorme responsabilidad. Entonces, esto es una responsabilidad de coherencia de vida. Tenemos que responder a esta confianza, y esta confianza nos invita a buscar cada día cuál debe ser nuestra presencia, nuestro testimonio y nuestra palabra desde nuestra identidad. Seguidores de Jesucristo con un único absoluto, el reino de Dios. Desde un carisma específico que cada quien hemos recibido y que tenemos la obligación de hacer crecer. No se nos dio el carisma y nos dijeron, ya, estás bañado de la pobreza de San Francisco, o estás bañada de la humildad de las hermanitas de Jesús, o de la comunión que tienes que vivir como hermana de San José. No, se nos dio una semilla. Nosotros tenemos que hacerla crecer. En la fidelidad de cada día crece el carisma recibido. Y yo creo que en este momento histórico de nuestro país y de otros países, no estamos llamados como vida religiosa a ser protagonistas. Yo creo que más que nunca el pueblo es el sujeto y el protagonista. Estamos llamados a caminar desde lo pequeño, desde lo sencillo, sin mucho ruido, sumándonos en comunidad y colaboración. Y abrirnos en esta colaboración. No tenemos toda la verdad, nadie la tiene. Tenemos que dialogar la verdad, tenemos que dialogar los medios, tenemos que estar en permanencia abiertos a movimientos, a escenarios, sin diluirnos,
tenemos una identidad propia. Yo puedo dialogar, escuchar, abrirme a otra verdad, pero no puedo perder mis convicciones. Puedo quizá matizarlas a la luz de otras cosas, puedo cuestionarlas, pero no puedo diluirme. No puedo ser un chicle que se pega según lo que va apareciendo. Yo creo que un llamado que el Espíritu nos hace y que nos está haciendo cada vez más es a estar atentos. El Papa lo dice, estar atentos, cercanos en diálogo con la realidad difícil y cambiante que se está generando y participar de diferentes maneras con nuestro aporte específico, junto con muchas personas cristianas o no cristianas que buscan con verdad la justicia, la paz, la equidad y los signos del reino. Y yo creo que uno de los aportes específicos de la vida religiosa hoy es el discernimiento. Desde que comenzamos nuestro camino en la vida religiosa, vamos aprendiendo a discernir. Y no es tarea fácil. Nos cuesta trabajo discernir y releer nuestro día para descubrir qué espíritus nos han movido cada día. Nos cuesta trabajo a veces discernir respecto a una decisión en la que tenemos que dar nuestro aporte propositivo. Nos cuesta trabajo a veces discernir como grupo, como comunidad, hacia dónde nos está moviendo el Señor ante situaciones concretas, ante conflictos comunitarios, ante dificultades emocionales, afectivas. Sin embargo, desde que empezamos nuestro caminar en la vida religiosa, vamos aprendiendo a discernir. Y creo que es uno de los aportes más fuertes que la vida religiosa puede hacer hoy en estos grupos, en estos movimientos, en este ser ciudadanos. Cada vez se nos pide más ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y también no estamos tratando justamente de ser mártires protagónicos, ni de llevar a nuestros pueblos, empujarlos de una manera irracional al martirio. Luchamos por la vida y tenemos que trabajar por la vida. Y en eso quizá vamos a tener que arriesgar nuestra vida. Pero no se trata de arriesgar irracionalmente ni de aventar a otros a arriesgarlo irracionalmente, sino a realmente discernir si es el momento de Dios. Yo no hace mucho releí la historia de una religiosa que no sé si ustedes han oído nombrar, Dorothy Stanley, una mujer de 74 años de la congregación de Nuestra Señora de Namur, que llegó a la Amazonia brasileña a insertarse en una comunidad que ellas ya tenían, y al conocer la Amazonia empezó a meterse y a meterse cada vez más dentro de la Amazonia y a darse cuenta de la importancia de la lucha por la ecología y la sustentabilidad, porque se estaba perdiendo la forma de vida de esas comunidades indígenas y campesinas y se estaba afectando el medio ambiente de una manera terrible. Y empezó sobre todo por hacer conciencia entre la gente que vivía allí. Pero de allí se fueron dando cuenta del rol de los terratenientes. Y de allí el de los facenderos, como dicen en Brasil. ¿Y a qué la llevó? Pues sin buscarlo ni provocarlo, fue comprometiéndose en la pastoral de la tierra de Brasil y un día la asesinaron. Y hoy su tumba en el Amazonas, en la centralidad del Amazonas, es un lugar de peregrinación y de inspiración. Dorothy no buscó ir a ser mártir a Brasil. Dorothy fue a vivir con el pueblo. Y al lado del pueblo, y juntos leyendo el Evangelio, descubrieron cuál tenía que ser la acción. Yo creo que eso es. No hay respuestas hechas, no hay respuestas perfectas,
No hay respuestas definitivas, vamos aprendiendo el camino y lo aprendemos desde el dolor de la gente que tiene una sabiduría natural que muchas veces nos enseña hasta dónde dar un paso más y hasta dónde no dar. Yo tengo una experiencia que me marcó, que nos marcó, puedo decir, de aquí, de alguien que está presente aquí. El tiempo que trabajé en un albergue para migrantes en Tierra Blanca, tuve la gracia de recibir a muchos migrantes que llegaban heridos, lastimados. Una vez recibimos un muchacho que no se acercaba a la puerta ni siquiera, se cubría con su chamarra. Y cuando le preguntamos si estaba herido o no, empezó a mostrarnos que regresaba torturado, secuestrado del norte. Tierra Blanca es Veracruz y él venía de Nuevo Laredo. Poco a poco, muy lentamente fue hablando su historia. Este muchacho, yo pocos relatos he oído de tortura y de dolor como los que escuché de ese muchacho. Lo único que quería era volver a Honduras y pudimos conseguir que se le repatriara. En el tiempo que estuvo en el albergue lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y un día en un momento dado dijo: es que estoy volviendo a ser humano, me están tratando como persona. Pero dentro de su dolor empezó a decir: yo voy a regresar a mi país, y regaló su cobija y regaló sus zapatos y regaló todo lo que podía a los que iban para arriba. Y yo le decía: diles lo que tú viviste para que sepan a lo que van. Y decía: sí les voy a decir, pero no les puedo matar su esperanza, no les puedo matar su ilusión, son ellos los que tienen que decidir. El día que se iba, que llegaba a migración a recogerlo, lo recuerdo perfecto, estaba cerca de los tendederos y me dice: ¿le puedo pedir un regalo? Yo pensé que me iba a decir: pues ya regalé todo, regáleme una mochila, una camiseta, un pantalón. Le digo: pues si está en mi mano, con mucho gusto te lo regalo. Dice: deme un abrazo. Deme un abrazo porque estoy volviendo a encontrar la humanidad. Cuando él salió del albergue para irse con migración, sonreía. Y yo le dije: si puedes, perdona, porque solo perdonando tú vas a ser libre, tú vas a ser feliz. Si vives tu vida con resentimientos y rencor, eso te va a amargar. Y él se volvió y me dijo, tenía 22 años, me dijo: si vuelvo a ver a mi hijo, voy a perdonar. Se fue. Todos los que estábamos allí estábamos llorando porque su testimonio, su esperanza, su alegría, su compartir, su dolor nos había marcado. A los 15 o 20 días yo hablé por teléfono, a un teléfono que nos había dado para saber si había llegado con bien, y me contestó la esposa y me dijo: ya estamos juntos, ya está con su hijo. Ese dolor junto con la esperanza, junto con la alegría, con la capacidad de dar, eso nos lo enseñan los pobres, nadie más, no se aprende en libros. Por eso es muy importante que nosotros vayamos ayudándonos unos a otros, caminemos en un trabajo de testimonio común, de colaboración sororal, en colaboración también con otras iglesias, con otras religiones, con los no creyentes. El Santo Padre, en el texto de Escrutad, nos dice casi al final: al pie de la montaña, el pueblo luchaba todavía contra una vida que no era ya vida, una religiosidad que era profanación de la alianza y nueva idolatría. El profeta debe cargar sobre sí mismo esta lucha y esa desesperación. Tiene que desandar sus pasos, que ahora son solo los de Dios, y volver a atravesar el desierto que ahora florece con nuevo sentido para que triunfe la vida y los nuevos profetas
sean servidores de la fidelidad a la alianza. Yo creo que esto es algo muy importante. El profeta, en nuestra vocación religiosa, en nuestra vocación carismática, estamos llamados y llamadas a ser místicos y profetas. Místicos centrados en el absoluto de Dios en nuestras vidas, en el seguimiento de Jesús, releyendo continuamente su manera de hacer el bien y su manera de vivir la vida. Y profetas, al cargar sobre nosotros mismos la lucha del pueblo, al tratar de ser el sostén, la fuerza para que triunfe la vida. Yo creo que esto es fundamental. No podemos esperar a que otros y otras lo hagan. Esto está en el centro de nuestra vocación religiosa, ser místicos y profetas, y no hay recetas. Tenemos que ir aprendiendo cada día de nuestra vida hoy qué es ser místico, cómo me centro en el absoluto de Dios en mi vida, cómo realmente el motor de mi existencia de cada mañana que me levanto y de cada noche cuando me acuesto es voltear mis ojos a Jesús, que es el crucificado, pero que es el resucitado. Y esto no podemos olvidarlo. Nuestra fuerza está en la resurrección y en la certeza de que Jesús venció a la muerte. Pero Jesús tuvo que pasar por la muerte. Él es nuestro absoluto. El padre Rupe decía: no me resigno a que cuando yo me muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Y yo creo que esto es algo muy importante. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Nos resignamos al mal y a la presencia permanente del mal a nuestro alrededor? ¿O somos capaces de preguntarnos todos los días: ¿cómo puedo incidir hoy? A lo mejor simplemente cómo sonrío, cómo dialogo, cómo trato a la otra persona como persona. A lo mejor cómo soy más sensible a la realidad y qué hago para sensibilizar a otros de esta realidad. A lo mejor qué palabra del Evangelio ilumina hoy mi camino y puede iluminar el camino y la vida de otros, de otras. ¿Cómo dialogo esto junto con otros y otras para buscar juntos caminos? Creo que todo esto tenemos que caminarlo en un compromiso cotidiano. Y yo insisto mucho en que en este compromiso de ciudadanía, de participación en la vida de nuestro país, no permitamos que se diluya nuestra identidad. Somos personas creyentes con una opción de vida y desde allí nos situamos. Por eso nuestras participaciones no están marcadas por deseos de venganza, por resentimientos, por rabias, por corajes, aunque las sintamos. Humanamente sentimos todo eso, pero hay una invitación continua a que no dejemos que estos sentimientos son los que inunden nuestra experiencia, sino que estén inundados del perdón, de la justicia, de la paz, de la reparación. ¿Cómo ser místicos y proféticos hoy? Les presento este texto de Víctor Martínez, un jesuita de la Javeriana. Mujeres y hombres de oración, de estrecha familiaridad e intimidad con Dios, con Jesús y su Evangelio, de una mirada que transparente al Espíritu. Religiosas y religiosos capaces de asumir el mundo, la historia, con el aliento y la fuerza proveniente del resucitado. Ser místicos, místicas y proféticos nos lleva a vivir con autenticidad y originalidad nuestra respuesta al llamado del Señor. Con respuestas renovadas, no hay respuestas hechas.
Un sí que encarnándose en coordenadas concretas espacio-temporales ha de comportar testimonio de coherencia y deseos sinceros de ir hasta las últimas consecuencias. Pues esto y muchas anécdotas más de vida, yo podría decirles que es la praxis de la vida religiosa para mí, y que estoy en el mejor deseo y en la apertura de un diálogo constructivo que me enseñe algo más por parte de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Dolores por su intervención en este coloquio. Sin duda que ha sido un momento muy rico que nos va lanzando algunos desafíos para fortalecer nuestra identidad como consagrados. Para el momento del diálogo con nuestra ponente, procederemos de la misma manera que los 2 días anteriores. Nos vamos a reunir por grupos de trabajo, todos en su AFET tienen un número, pues ahora nos reuniremos por número, ayer fue por colores, ahora vamos por número. Serán los salones, 2 salones aquí arriba y los 4 salones de allá abajo, para comentar algunas de las afirmaciones que hemos escuchado y formular algunas preguntas. De manera que a las 10:30 nos reunimos nuevamente en esta sala para iniciar nuestro diálogo con Dolores.